Bienvenidos a un video anatómico acerca de los músculos de la pared del tórax. Mi nombre es Manuel José Hurtado, soy estudiante de tercer año de medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Bien, a continuación estaremos hablando sobre los músculos de la pared del tórax, los cuales se encuentran dispuestos en tres capas. Una capa externa compuesta por los músculos intercostales externos, los elevadores de la costilla. Una capa media compuesta por los intercostales internos y una capa interna formada por los músculos intercostales íntimos o profundos, subcostales y transversos del tórax. En la región del tórax encontramos otros músculos que son el pectoral mayor, de manera profunda el pectoral menor. En la parte subaxilar podemos ver aquí en esta imagen el dorsal ancho, como también un poquito más anterior, el serrato anterior. Son músculos cuya función es mover el miembro superior. Por eso ellos se estudian en anatomía junto con el miembro superior y no como un músculo de la pared anterolateral del tórax. Cabe destacar que en cuanto a la clasificación que hemos realizado no mencionamos los serratos posteriores, debido a que posiblemente no poseen ninguna función motora sostenida por diversos estudios ya realizados. En cuanto a los serratus posteriores, se distribuyen en dos músculos principales, que son el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. El serrato posterior superior se origina en el ligamento nucal, justamente en los procesos espinosos de C7 a T3. Se dice que eleva las cuatro costillas superiores y tiene una inervación en los nervios intercostales segundo al quinto. En cuanto al serrato inferior, se origina en las vértebras T11 a L2, cuya inserción se encuentra en los bordes inferiores de los ángulos de las costillas octava a doceava, y se inervan en las ramas anteriores de los nervios torácicos T9 a T12. De acuerdo a la capa externa, tenemos como primer músculo los intercostales externos. Se originan en los bordes inferiores de las primeras 11 costillas y se insertan en el borde superior de la costilla que esté por debajo. Él no es del todo 100% músculo, debido a que cuando llega a la articulación costocondral, es decir, a la articulación donde se une la parte ósea de la costilla y la parte cartilaginosa, allí se acaba la parte muscular y deja de ser propiamente músculo intercostal para transformarse en lo que vamos a llamar membrana del músculo intercostal externo, como se puede apreciar aquí en la imagen. Es decir, una prolongación del músculo pero en forma de membrana. Esta membrana solo está entre los espacios de los cartílagos, es decir, solo entre los cartílagos, netamente intercartilaginosa. El músculo intercostal externo es solamente interóseo, porque la parte muscular no llega hasta la parte cartilaginosa. La membrana sirve para diferenciarlo del músculo intercostal interno. Se muestra en cada uno de los espacios intercostales. Este músculo comienza muy cerca del tubérculo de la costilla, donde está el cuello, es decir, donde las costillas se articulan con la apófisis transversa de las vértebras. La membrana intercostal externa llega hasta el borde lateral del esternón. Este músculo está inervado por las ramas anteriores de los nervios dorsales o torácicos, que a nivel del tórax le llamamos con otro nombre, es decir, intercostales o toracoabdominales, cuya función, este músculo, los intercostales externos, tienen la función de elevar las costillas, es decir, intervienen en la inspiración. Continuando con los músculos de la capa externa, tenemos los músculos elevadores de las costillas. Se originan en la apófisis transversa de las vértebras que esté arriba de la costilla en la que él se va a insertar.
Como eleva las costillas, para poder elevar la primera costilla debe insertarse en la apófisis transversa de la C7. El último músculo supracostal se encuentra en la apófisis transversa de T11 para poder levantar la duodécima costilla. Cabe destacar que los músculos elevadores de las costillas también se le pueden llamar supracostales. Su función es contraerse y elevar las costillas, de manera que los dos músculos de la capa externa son músculos inspiradores, es decir, elevadores de las costillas. La inervación no puede estar dada por ramas anteriores, ya que su ubicación anatómica lo imposibilita. Por ello se encuentra inervado por las ramas posteriores de los nervios dorsales C8 a T11. Ahora siguiendo con los músculos de la capa media, podemos mencionar los intercostales internos. Prácticamente estos músculos son todo lo contrario al músculo externo. Comienzan los bordes laterales del esternón y ocupan los espacios intercartilaginosos. Se aprecian por detrás de la membrana intercostal externa. Se dirige luego hacia entre las partes de las costillas óseas, hasta el ángulo de las costillas. Entonces acaba la parte muscular del músculo intercostal externo y comienza la parte membranosa, que recibe el nombre de músculo de membrana del músculo intercostal interno. Y a través de la misma entonces llega el músculo a las adyacencias laterales de la columna vertebral. Estos músculos se encuentran inervados por nervios intercostales y tóraco-abdominales. Estos músculos son mucho más débiles que los intercostales externos y podemos destacar que tienen, de acuerdo a la estructura o al tejido que están formados, tienen dos funciones. Tienen una función interósea y tienen una función intercartilaginosa. La función interósea tiene la función de descender costillas y trabaja en la inspiración. Por el otro lado, la intercartilaginosa tiene la función de elevar las costillas, por lo tanto actúa en la inspiración. Y ya para concluir, estaremos hablando de los músculos que componen la capa interna del tórax, que serían, vamos a empezar con los intercostales íntimos. Prácticamente los intercostales íntimos tapizan la cavidad torácica. Estos músculos son los más internos de todos los que hemos visto. Son unos músculos muy poco desarrollados en los espacios intercostales superiores, pero sumamente bien desarrollados en los espacios intercostales inferiores. Su función es incierta. No se sabe si intervienen en la expiración o la inspiración. Siempre el paquete neurovascular costal, que está conformado por arterias, venas y nervio intercostal, se disponen entre el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo o profundo. Así que eso nos sirve como mecanismo para poder determinar este músculo. Seguimos ahora con los músculos subcostales. Al igual que los músculos elevadores de las costillas, solo se encuentran en la parte posterior del tórax, con la diferencia que estos últimos se vean en la parte externa de la caja torácica y los subcostales se van a encontrar en el dorso, pero en la parte interna de la cavidad torácica. Estos músculos se originan en el borde inferior del ángulo de las costillas y se insertan en la segunda o tercera costilla que se encuentra inferior a ella. Tienen la función de elevar las costillas, es decir, son músculos de inspiración. Ahora estaremos
revisando los músculos transversos del tórax. Es un músculo que se ve solo en la parte anterior de la caja torácica. Su origen es el dorso del apéndice sifoides y el dorso del cuerpo del esternón. Se inserta desde el segundo al sexto cartílago intercostal. Contribuye un poco a la expiración y al sentido de propiocepción, es decir, al sentido de poder localizar su propio cuerpo. Y podemos detallar que la inervación de estos tres músculos de la capa interna se encuentra dada por los nervios intercostales. Y ya con esto hemos concluido la presentación. Muchas gracias.